que eso tiene. Y desde luego, los derechos que están asociados a esta forma de la felicidad, el derecho a la libertad de pensar, la libertad de organizarse, la libertad de expresar los propios puntos de vista, la libertad de transitar por el territorio, la libertad de ejercer los derechos propios, la libertad de ejercer los derechos colectivos, del respeto a los otros, las otras. También la seguridad. Este es un concepto muy importante, la idea de que en el país el gobierno y los ciudadanos se merecen un estado de seguridad colectiva. No eso que nos han impuesto ahora, que es una falsa seguridad basada en las armas y basada en la amenaza constante a la población, que es en realidad un estado de inseguridad, sino una verdadera seguridad, que los lugares por donde nosotros transitemos sean lugares en donde no tengamos una situación de desconfianza, de preocupación, de riesgo constante, que desde luego esos lugares nos sean amables y protectores para que podamos desarrollar tranquilamente las actividades de nuestra vida. Naturalmente, el siguiente tema importante para los constituyentes y para nosotros es el derecho a la igualdad, que es, como lo dijo Morelos, la lucha profunda en contra de los privilegios. Que nadie siga siendo discriminado o discriminada por ningún motivo en el país. Que no haya excluidos y que no haya grandes beneficiados. Cuando nosotros revisamos las estadísticas actuales del país, la situación de desigualdad, de pobreza extrema, de personas que tienen salarios que de ningún modo satisfacen sus necesidades, es tan abrumadora que la verdad es que no podemos pensar en otra cosa más, sino elevar a la condición de dignidad a todos y a todas las habitantes del país. Y esa es también parte de nuestra felicidad, una parte profundísima. Y algo que los constituyentes consideraron en Apatzingán muy importante, que era el derecho a la propiedad, pero de ninguna manera el derecho a la propiedad como la posibilidad de atropellar los derechos de los demás, de imponerse, de despojar a los demás, sino el derecho a tener condiciones de vida para uno, para su familia, para su comunidad, dignas. En México nunca hubo hambre. En nuestro antiguo Tenochtitlan y de ahí en adelante se empezaron cuando la conquista española se empezaron a producir situaciones de riesgo extremo para la población y de hambre que nunca habían habido. Pero nosotros tenemos que pensar entonces en qué es lo que necesita cada ser humano para vivir con dignidad. ¿Qué alimentación? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Qué tipo de constitución de su comunidad? ¿Qué tipo de espacios colectivos? ¿Cómo volvemos a pensar los espacios públicos y los ámbitos de los espacios privados? Pero no para que los hombres ataquen a las mujeres o en las familias haya situaciones de violencia, porque eso es un ámbito privado, sino para que haya verdaderamente espacios de dignidad, de tranquilidad, de seguridad, de protección para todos. Esta es la filosofía fundamental en la que se funda nuestra idea de proyecto alternativo de nación. Y por eso decimos estado de bienestar y derecho a la felicidad. En esa situación de guerra yo quiero simplemente hacer un ejercicio breve sobre el asunto de la educación, pero podríamos hacerlo en relación a cualquier otro asunto que nos interese en el país. Una referencia.
Hace prácticamente 30 años, el señor Salinas le entregó la educación a los bancos internacionales, textualmente. Cuando yo leo los documentos del Banco Mundial sobre educación en los finales de los años 80 y principios de los 90, me resulta verdaderamente escalofriante cómo algún momento podemos poner a disposición los trabajos para todos ustedes, pero cómo los bancos, particularmente el Banco Mundial, hicieron un cálculo sobre lo que ellos llaman la tasa de retorno de la inversión en educación. Es decir, cuánto de la inversión que se hace para pagar la educación se recupera en términos de el salario de trabajadores cuando estos tengan empleo y condiciones, digamos, de crecimiento y desarrollo de la sociedad. Son cálculos relativamente complejos, pero que les dieron lugar a decir que en México y en América Latina la tasa de retorno de la educación, es decir, el pago por la inversión educativa, era la más alta del mundo. Y por tanto, eran nuestro país y estos países de América Latina magníficos nichos de inversión. Que lo que había que hacer, naturalmente, era quitar, erradicar la intervención del Estado en la educación y entonces establecer un verdadero espacio para que la inversión privada fuera el lugar de grandes ganancias. Seguramente, pero lo mismo hicieron los secretarios de educación antes. Es decir, decirles, ¿cómo vamos a hacer con un problema muy grave? Yo no sé si ustedes, cualquiera de nosotros, le entregaría a un banco, en uso de sus facultades y buen juicio, la determinación sobre qué hacer con la educación. Pero lo que hicieron es lo que hacen los bancos, planes financieros. Y esos planes financieros eran para asegurar la ganancia. Pero al país nunca le dijeron, oiga, le vamos a vender este producto, usted nos entrega su dinero, le vamos a dar un préstamo, después nos lo va a pagar y el resultado va a ser este. En tantos años ustedes van a tener una población educada de tantos millones de estudiantes, va a haber tantos millones de nuevos trabajos, va a haber, no, simplemente un programa financiero que a ver cómo se iba aplicando y a ver qué resultados tuviera. Y sobre esa base no había ningún compromiso. Y sobre la marcha irlo arreglando. Y eso fue lo que hicieron. Y destruyeron la educación. La destruyeron de una manera que da verdadero espanto, dan escalofríos cuando pensamos en eso. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es recuperar la identidad de nuestra educación pública. La educación pública en México tuvo muchas deficiencias, pero una muy importante que nos legó la lucha en la Revolución Mexicana por la educación, es que la educación tuviera como principio que fuera una educación pública, gratuita, de calidad desde luego, pero democrática y nacional antes que todas las cosas. Y que sobre esa base, nosotros pudiéramos efectivamente tener una educación pública accesible a todos los mexicanos, hombres y mujeres, una educación universal. Eso es lo que tenemos que recuperar en primer lugar, y en esos términos es que nos hemos planteado el tema de la educación. Devolverle su identidad nacional, devolver la soberanía de la educación pública y quitársela, expropiársela a los bancos que se han apoderado de ella. Tenemos que hacer muchas tareas, pero seguramente la tarea principal es erradicar este estado de discriminación y de exclusión